vamos a abordar el segundo bloque en este caso para hablar del radicalismo, el radicalismo de Córdoba, que seguramente con quien tengo del otro lado va a tener una mirada distinta a la mía, pero para mí ha sido muy desprolijo todo este proceso, no solo el proceso, sino el devenir después de las elecciones, esperar varios días o un par de días hasta que conociéramos quién había ganado. Uno se proclamaba ganador, otro no reconocía, otro después reconocía que había perdido, pero no estaban los números oficiales. Bueno, creo que eso a la sociedad, a la gente, sobre todo si el radicalismo quiere ser gobierno, sea municipal, provincial, en las próximas elecciones, bueno, va a tener que andar un camino bastante sinuoso, porque estas cosas me parece que no le caen bien a la sociedad. Pero bueno, en mi opinión, voy a hablar con quien está del otro lado, con Javier Becellares. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. José, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. Al contrario. ¿Te cuento? Sí, decime. Yo comparto tu concepto. El proceso electoral fue desprolijo, fue rebuscado. Hubo un esfuerzo muy grande para que no haya proceso electoral. Tuvo que existir una resolución del juez federal para habilitar la lista provincial y después, contrarreloj, tener que armar todo el proceso, que bueno, indudablemente que también el devenir de los días después del domingo no ha sido el mejor. Coincido con vos en eso. Bien, ¿y tenés resultados finales? ¿Hay resultados finales en números? Bueno, a ver, lo que pasó es lo siguiente, y que incluso explica el porqué de la necesidad de haber hecho la elección el domingo. El resultado es un resultado prácticamente de empate técnico, o sea, con un 50% de los afiliados del partido, que fueron muchos, José, eso tiene que dar una gran alegría a los radicales. Fueron más de 12.000 en la ciudad de Córdoba y casi 30.000 en la provincia, con lo cual ese resultado de mitades iguales lo que te hace es explicar el por qué te decía yo de la necesidad de la elección. Dos modelos de partido diferentes que confrontan, electoralmente, por supuesto, con un resultado prácticamente en partes iguales. Con lo cual, bueno, en realidad, por ejemplo, lo que yo puedo decirte es el caso nuestro de la capital, que yo era el candidato de Sumar. Nosotros estamos esperando que se resuelvan una serie de impugnaciones que hemos planteado para darle la mayor claridad posible al resultado electoral. Y por supuesto que resuelto eso, se decidirá claramente quién ganó y quién perdió. Y ahí insisto con un concepto que yo recalco, la sabiduría del que gane, de saber que tiene que integrar al 50% del partido que no conduce, digamos, ¿no? Sí. Y eso representa una gran responsabilidad. Bueno, sin embargo, Ramón Mestre dijo en las últimas horas, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Mira, con ese concepto, que es un concepto, con esa frase, que es una frase que se escucha muy recurrentemente, el radicalismo no ha ido por buen puerto, José. El que gana no solo conduce, el que gana tiene una gran responsabilidad, que es de tomar las mejores decisiones para el colectivo del radicalismo. A mí no me cabe duda que en este caso, el que gane, yo por eso te decía recién, tiene que tener la sabiduría de integrar a los sectores que prácticamente representan la mitad del partido y reconocer, sin lugar a dudas, que hay sectores, grupos, equipos de trabajo del radicalismo que están emergiendo con mucha fuerza, representando a muchísimos afiliados. Con lo cual te ratifico, no creo que el concepto sea el que gana conduce solamente, sin lugar a dudas que el que gana lo hace, pero ese concepto de que el que gana hace lo que quiere es lo que ha llevado al radicalismo por un muy mal camino. ¿Qué crees que piensa la gente, más allá de los afiliados, la sociedad que votó masivamente buena parte de los años, hasta por lo menos los 90, que votó al radicalismo? ¿Qué pensás que piensa ese independiente que por allí quiere otra alternativa de gobierno después de tantos años de justicialismo, o a lo mejor querrá seguir con el justicialismo, no lo sé, pero digo, ¿qué mensaje le llega a la sociedad después de esto que ha pasado? Las decisiones de la conducción del radicalismo, José, y yo anhelo que la futura conducción no los cometa, han sido decisiones que nos han llevado por un pésimo camino. Lo electoral lo comprueba, el 2019 fue un claro ejemplo. Coincido. Yo creo que muchísimo electorado radical, que con el transcurso de los años lo ha ido perdiendo el radicalismo, ve con mucho desánimo la falta de madurez política de los dirigentes del radicalismo. Ve con mucho desánimo de que el dirigente radical no le hable a la sociedad y que crea que simplemente todo se resuelve en un esquema chico en donde las decisiones se pueden tomar de espaldas a la sociedad. Y me parece que esa es digamos, el gran desafío que tiene la futura conducción del radicalismo y los que le integren. Es no solamente conciliar intereses entre sí,
sino ver cómo pueden plantearle una agenda interesante a la sociedad con los temas de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. En el caso particular mío, obviamente uno anhela de que el diálogo hacia la sociedad sea al vecino de la ciudad de Córdoba, porque la ciudad de Córdoba necesita muchísimo de un radicalismo fuerte que marque una impronta de oposición y que le marque al intendente las cosas que no se hacen bien. ¿Sabés qué pasa, Javier? Y en esto voy a hacer abstracción, no abstracción, sino voy a sacarte del medio, porque vos en su momento, que eras un hombre institucionalmente, orgánicamente y como funcionario de gobierno de Ramón Mestre, en un momento tomaste la decisión de apartarte de esa línea del maestrismo, por llamarla de algún modo, porque bueno, hubo disidencia, pero vos tuviste la valentía de decir, bueno, yo hasta acá llegué. Pero ¿cómo le cae a la gente que, por ejemplo, en el 2019, Mestre estaba con De Loredo en lo que era la presentación de candidato a gobernador y candidato a intendente, y después, y estaba, entre comillas, peleado, distanciado con Negri, y ahora aparecen socios Mestre y Negri? ¿Cómo se lo explica esto a la sociedad? A ver, es muy difícil de explicarlo, José, y creo que ese tipo de incongruencias son las que también te terminan alejando de la sociedad. El tema es el radicalismo, los dirigentes radicales, me incluyo, ha cometido muchísimos errores. Uno focaliza en la conducción, pero en realidad tampoco quiere hacer leña del árbol caído. Digo, a esta enorme cantidad de errores que se han cometido y que los dirigentes creen que no se pagan costos por esos errores, claro, es lo que uno piensa, después de esta interna tendrá que haber un esquema de trabajo de muchísima más digamos, unidad, pero unidad en el proyecto político hacia adelante. Para mí es difícil plantear que la unidad sea una unidad de criterio, porque en realidad, te insisto, creo que el domingo se han votado dos esquemas de partidos que prácticamente tienen el mismo porcentaje de afiliados, 50%. Ahora, lo que tiene que haber hacia adelante, José, es una unidad de proyecto político que te lleve a, con mucha prudencia, con mucha moderación, pero anticipadamente a los tiempos, vos poder presentarle a la sociedad un proyecto político. Ahí tiene que haber muchísima madurez de los dirigentes que conduzcan. ¿Vos creés que es posible, una vez que se conozca finalmente el resultado, definitivamente el resultado, sean muchos más votos, menos votos, estén ahí cercanos, pero haya un perdedor en números y ganador en otro? ¿Vos creés esta posibilidad de sentarse en una mesa, el que perdió y el que ganó, para tratar de tener ese proyecto en común del radicalismo? Bueno, yo creo que si nosotros no aprendemos de los errores pasados, el radicalismo directamente no es que no va a tener conducción, no tiene destino. Con lo cual hay una obligación de los dirigentes del radicalismo de encontrar la forma de encaminar los procesos políticos hacia el futuro. No me cabe ninguna duda de que hay que hacer un enorme esfuerzo. Y te vuelvo a repetir, eso no significa que compartamos los esquemas de trabajo, porque creo que son dos esquemas de funcionamiento diferentes los que se proponen. Pero hay una gran obligación por parte de nosotros de que cuando el resultado sea el resultado que exista, de hacer el esfuerzo para tratar de conciliar un proyecto de trabajo hacia adelante. Creo que esa es la unidad que necesita el radicalismo. Unidad de proyecto político para ofrecerle a la sociedad, para hablarle a la sociedad definitivamente y dejar de hablar entre radicales. Perfecto, Javier. Bueno, te agradezco mucho, por supuesto, que hayas charlado con nosotros. Veremos cómo se resuelve finalmente lo finito que queda, pero que, sobre todo, ojalá, yo no lo digo ni por el peronismo ni por el radicalismo, pero es importante que haya una oposición en este momento, una oposición importante, seria, que también presente proyectos, que también muestre que tiene una estructura, porque si no, si hay un solo partido, es muy difícil, ¿no? Y por eso me parece que debe reestructurarse de alguna vez el radicalismo, como vos decís, con seriedad, con un proyecto que sea, no sé si único, pero por lo menos que se puedan aportar cosas y salir, o que tengan una salida de proyecto común. Te agradezco muchísimo, Javier. Gracias a vos, José, agradecido. Hasta la próxima. Un abrazo grande.